La palabra del Señor dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Amén. Durante 4 prédicas hemos estado haciendo un hermoso ejercicio. ¿Ustedes cuál ha sido el ejercicio que hemos hecho? Entender el Evangelio. Partimos de una base o una premisa fundamental. Dios es amor. Él nos amó y nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso lo encontramos, ¿se acuerdan en cuál fue el pasaje que tomamos? Juan 3:16, muy bien. Eso es muy importante para que nosotros podamos meditar. Luego fuimos a Juan 14:6. Porque una vez que nosotros somos salvados, hay algo que es muy importante. Entender que nosotros no construimos la fe. Importante es entender que nosotros no construimos tampoco el camino. ¿Cuál es la razón? Porque el camino, ¿quién es? El camino es Cristo. Ahora, cuando nosotros pensamos que el camino es Cristo, yo quiero que ustedes mediten con toda paciencia. No estamos pensando en una ideología, filosofía. Él nos dejó su ejemplo para imitarle. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, es un conjunto. Hay vida si creemos en la verdad. Y la verdad es el camino que debemos andar. Y luego encontramos ese pero hermoso hace 8 días, que yo les decía que es un pero hermoso de Dios, que está en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Porque nos hace recordar que mientras que estemos en este mundo somos pecadores. Sin embargo, alguien me dijo: pastor, ¿no olvidar es lo mismo que recordar? ¿Ustedes qué opinan? Porque no olvidar es tenerlo presente. Y recordar tiene que ver con traer a la mente. O sea, yo no tengo que olvidar que soy pecador. ¿Por qué Dios? Miren, queridos hermanos, muchos están en la pelea hace mucho tiempo de qué día debemos descansar, si es el sábado, si es el domingo. Realmente nadie pudiera decir que hoy, que es domingo, es domingo. ¿Por qué razón? Porque el mundo se creó hace más de 6,000 años. Y el primer día no fue el primer día. ¿Qué es un día? Cuando la Tierra da un giro sobre su eje alrededor del Sol. Y el primer día no existía el Sol. ¿O sí existía? ¿Hasta cuándo fue creado el Sol, diácono Mario? Hasta el 4.º día. O sea, realmente lo que yo quiero probarles hoy es que tenemos que tener una vida para Dios, y Dios nos dijo: cada 7 días tú tienes que tener un día para presentar cuentas delante de mí sin excusa alguna. Este es mi día. Y eso es algo que debe ser hermoso y que nos debe llamar. Pero ¿quiénes son convocados a este día? Los escogidos, los hijos de Dios. Por eso yo les decía, no debemos olvidar que somos pecadores, pero debemos recordar quién es nuestro Dios que nos salvó, lleno de misericordia, de amor, de bondad, de justicia, que nos renació, nos hizo nacer de nuevo. Eso es muy importante. Y hoy yo quiero partir de una realidad. De convencerles de algo que yo les aseguro que ustedes están resignados a no andar en ello. ¿Cuántos de ustedes se consideran las ovejas negras de la familia?
¿Cuántos de ustedes se consideran como que yo soy el que siempre llega tarde? Yo soy siempre el que está obrando mal. A veces no en la familia, a veces en el hogar, en el matrimonio. Nosotros a veces pensamos que nosotros no podemos cambiar. Que nunca venceremos los pecados que tenemos. Y yo les voy a decir algo, esa es una idea que Satanás quiere que tú y yo creamos. Satanás quiere destruir nuestra fe y quiere convencernos que nuestra identidad no es ser cristiano. ¿Cuántos de ustedes han dudado en momentos de su vida adversos que son hijos de Dios? ¿Cuántos han dudado de Dios no está conmigo? Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y miren y revisen un poco la historia del mundo. Si ustedes van a la historia del mundo, el mundo quiere algo muy particular: sacar el nombre de Dios, sacar el nombre de Cristo. Hoy en día ya no se habla antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo dicen los agnósticos? Antes de la era y después. La era común, ¿sí? Antes de la era común y después de la era común. El Señor nos advierte que nuestra mayor guerra es contra aquellos que nos quieren que dudemos de nuestra identidad. A que alguno de ustedes ha caído en pecado, ¿y quiénes son los que le señalan? Primerito, los no cristianos. ¿Y no que eras cristiano? ¿Y por qué te airas? ¿Y por qué has dicho eso? ¿Y por qué has obrado de esa manera? Así no obran los cristianos. Y saben, y nos meten en medio del temor, en medio de la ansiedad, de la depresión, de la frustración, de la ira, para hacernos dudar de la aprobación de Dios. Una de las grandes enfermedades que hoy tenemos son estas: ansiedad, depresión, envidia y frustración, ira, o todas juntas. ¿Por qué razón? Porque las personas no saben quiénes son. La pregunta mía es, mis amados hermanos, ¿ustedes saben quiénes son ustedes? ¿Realmente están seguros que son hijos de Dios? Y si son hijos de Dios, ¿Dios está con ustedes? Según de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo les voy a decir algo que es interesante. La Biblia dice que mientras que seamos niños en la fe, vamos a estar como aquellos que van de doctrina en doctrina. Vamos a ser como nos va a fascinar cualquier historia que nos cuenten. ¿Por qué razón? Porque somos niños en la fe y porque no hemos definido nuestra identidad. Miren los niños, ellos van creciendo. ¿Y qué van demarcando en sus vidas? ¿A quién seguir? ¿A quién admirar? Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y lo que la Escritura nos quiere convencer, ¿cuál es nuestra identidad?
Y la Biblia dice que somos nueva creación en Cristo Jesús. ¿Qué quiere Satanás? Que dudemos a quién le pertenecemos, a quién nos parecemos, en quién creemos. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted duda de su identidad, yo quiero que sepa qué es lo que va a pasar con usted. Si usted no sabe quién es, se va a llenar de miedo, se va a turbar su corazón, se va a turbar todo su proyecto de vida. ¿Cuántos de nuestros hijos en el desarrollo se llenan de miedo y caen en la ansiedad, la depresión, en la frustración, en la ira? Porque ellos no saben lo que tienen, porque ellos no saben dónde están y no están entendiendo quiénes son. Y hoy yo quiero presentarles, a través de este versículo bíblico de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1, cuál es nuestra identidad y qué desafíos presenta eso. Pero lo quiero hacer a través de una pregunta, y si usted puede tomar apunte y tomar nota, el título de la predicación es: ¿quién eres tú? Tú puedes decir rápidamente: yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque creo en Cristo, porque nací cristiano, porque me criaron en la fe. Pero yo les voy a hacer 3 cuestionamientos para que se hagan ustedes. ¿Quién eres tú? Es el título de la predicación. ¿Cuál es tu identidad delante de Dios? Y delante de Dios solo hay 2 tipos de identidades: o cristianos o no cristianos, o creyentes o no creyentes. Y algo que es interesante es cómo Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica. Fue una de las iglesias que se fundaron en pocos días. ¿Saben en cuántos días? En 30 días. Él predicó, vivió entre ellos, e inmediatamente el gobierno lo empezó a perseguir y tuvo que salir huyendo de allá. Señora, ¿quién eres tú? Punto 1. La respuesta la tiene que dar tu conducta. ¿Ustedes saben cómo uno conoce a un peruano? En su forma de hablar, en sus gustos, o sea, qué come, cómo anda. Sí, la parte estética también, o sea, la parte como viste. Pero normalmente al peruano los peruanos tienen un problema. Son muy vanagloriosos y jactanciosos, porque ellos fueron dueños de Sudamérica. No hay una cultura diferente a la peruana que no haya sido acá en Sudamérica, que hayan sido reyes y dueños de la gran mayoría del continente. Ellos nunca fueron esclavos, fueron señores. Y el peruano se siente jactancioso de su origen. Para él no es un problema el ser indio, el ser inca, el ser cholo. Para los que no son peruanos, sí. Por si el resto de Sudamérica se sienten jactanciosos de ser blancos, de tener apellidos hispanos, de tener ojos verdes y azules. Para el peruano eso es una ofensa. Sin embargo, lo que yo quiero describirles a ustedes es que la identidad no se refleja en mi confesión. Yo puedo decir soy cristiano, pero lo que realmente la gente va a mirar de mí es cómo me conduzco, cómo me comporto, cómo yo hablo.
Y lo interesante de este versículo es que Pablo, cuando comienza a escribir a los de tesalonicenses, le dice: por lo demás, o sea, ya les he escrito 3 capítulos, ahora dejemos eso aparte. Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, si tú vas a ser cristiano, dime cómo te comportas, cómo te conduces, ¿dónde? En tu hogar, en tu iglesia, en la sociedad. ¿Cuáles son tus prioridades de vida? ¿Quién eres tú? Ustedes se imaginan que yo les diga que soy peruano y les diga que me gustan los tacos, los chiles, el mole. Es un peruano con complejo mexicano, ¿sí o no? Y que hable como mexicano todavía. Órale, güerito. Amados hermanos, la palabra de Dios nos invita a entender que si hemos nacido de nuevo y somos objeto del amor de Dios, como decidimos en la vida, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Sí? ¿Quién eres tú? Punto 1, en tu conducta. ¿Quién eres tú? Yo le quiero hacer una pregunta. Si usted me va a responder, sí, yo soy cristiano, es en tu conducta que yo quiero verlo. ¿Cómo resuelves tus negocios? ¿Cómo son tus prioridades en tu hogar? Como esposo, como padre. ¿Cuál es tu prioridad en tu economía? ¿Cuál es tu prioridad en tu moralidad? ¿Cuál es tu prioridad en tu sexualidad? Primero Tesalonicenses lo resuelve de esta manera. Versículos 2 al 7. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. ¿Qué dice que es importante? Que el creyente es una persona que ora. Ahora, la oración no es una acción, queridos hermanos, religiosa. Nadie puede decir que es una persona de oración porque ora en los alimentos. Ahora, todo cristiano da gracias por los alimentos. Pero ser de oración, la Biblia dice que debemos orar en todo tiempo. Y la oración tiene que ver con hablar con Dios. De hecho, el Señor Jesús que dijo: si tú eres creyente, entra en tu aposento, en ese lugar secreto, y ora al Padre diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, vas a hablar con Dios. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu conducta? Acá dice que damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la conducta de un cristiano? ¿De qué está preocupado en su vida diaria? Yo no sé si están entendiendo lo que Pablo está diciendo acá. O sea, ¿quién eres tú? ¿Eres una persona preocupada por el reino de Dios? Porque a veces estamos preocupados por el hogar, por la empresa, estamos preocupados por tantas cosas. Y la Biblia dice: donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y acá lo que dice que Pablo se está acordando de los tesalonicenses y de vuestra obra en la fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder, en Espíritu Santo y con plena certidumbre. Como bien sabéis,
cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y lo que entre líneas está diciendo Pablo es que una de las preocupaciones que tiene el creyente en su conducta es el dedicar un espacio a meditar la palabra de Dios. Y no la hace de manera individual, la hace de manera colectiva. ¿Ustedes saben por qué muchos de nosotros carecemos de sabiduría? Porque no sabemos el consejo de Dios. Nos perdemos en lo que Dios nos quiere aconsejar y lo que nos ha dicho. ¿Y por qué yo les digo que nos perdemos en lo que Él quiere? Porque lo que Él quiere ya está escrito. Simplemente debería estar en nuestra mente, en nuestro corazón. Y Pablo está diciendo, cuando estuvimos con ustedes, lo que nos dedicamos fue a estudiar la palabra de Dios, el consejo de Dios. Y el versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo de Espíritu Santo. Lo curioso es que hoy en día es porque estoy enfermo, es porque estoy ocupado, es porque estoy con trabajo, es porque estoy con preocupaciones, no puedo estudiar la palabra de Dios. Acá dice que a pesar de, estamos estudiando la palabra de Dios y sacamos tiempo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6. Muy bien. Vamos a mirar a ver si 1 Tesalonicenses 6. Tres, 4. Leo nuevamente desde el versículo 2. Sí, estoy en otra cita aquí. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y lo que yo estaba era en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 en adelante. Ahí sí. Entonces, son las características de lo que yo quiero considerar. ¿Cuál es la conducta del hombre y del ser humano? Nosotros no somos moralistas, no somos religiosos. Lo que nosotros tenemos que entender es cómo gestionamos la vida. Y se gestiona la vida a través de decisiones. La conducta que tiene que ver con el comportamiento. Y en todo lo que dependa de nosotros, tenemos que depender en decidir en agradar a Dios a partir de su palabra revelada. Así que, amados hermanos, la conducta es la manifestación de quienes somos. Y es una vida consistente en las enseñanzas de Jesús, en contraste del mundo. ¿Por qué razón? El mundo aquí ¿a qué te enseña? Te enseña a que tú busques algo que te engaña. Te va a decir, busca la aprobación de los demás. La presión de grupo te llama a cambiar tus decisiones. La presión de grupo te llama a cambiar tu conducta. No solamente eso, sino te dice, busca tu propio bienestar bajo tus derechos. Y eso va a hacer que cada persona cambie su conducta, no una conducta de la que Dios demanda, sino una conducta equivocada. Y nosotros tenemos que entender algo, mis amados hermanos, que la vida consistente es bajo la enseñanza de Jesús, porque Jesús nos llamó en algo muy interesante, en hacer la voluntad de Dios y no la nuestra.
Y es ahí donde tenemos que sopesar las cosas, mis amados hermanos. La palabra de Dios dice que Él nos ha dado instrucciones para seguir su voluntad y es nuestra santificación. Y cuando usted escucha santificación, ¿qué está implicando en su vida? ¿Cuáles son las decisiones que tiene que tomar? ¿Cuál es su conducta? Porque nosotros casi siempre decimos, somos cristianos porque creo en Cristo. Pero yo le pregunto a usted, ¿cómo te conduces en tu vida diaria? ¿Te preocupa la forma de hablar, las cosas que practicas, las cosas que haces en tu hogar, en tu trabajo, en tu iglesia? ¿Eres ejemplo para los demás? Porque Pablo lo que está diciendo es eso. Yo quiero que nosotros consideremos algo que es importante. Decir que somos cristianos, eso es muy fácil. Es una declaración confesional, hasta doctrinal de alguna manera. Pero decir que soy cristiano es decir, yo soy seguidor de Cristo. Y aquel que dice ser, debe parecer. Los seguidores de Cristo deben conducirse permaneciendo sobrios y alerta, como si el Señor va a venir en el día de hoy. Yo quisiera que usted leyera conmigo 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 8. Esta es una carta escrita hace 2000 años, por si acaso, más o menos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe, del amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Yo no sé si usted prestó atención a la lectura. Pablo le dice, Cristo viene pronto, todos nosotros lo sabemos. Pero acá hay un mundo, hace 2000 años, que tiene una forma de comportarse. Les gusta andar de noche. Los planes que hacen son de noche. ¿Por qué razón dice acá? Dice porque para ellos es delicioso, lo pongo de esta manera, embriagarse de noche. Ellos no duermen de noche, les encanta embriagarse de noche. Y dice todo lo contrario, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Estar sobrios. ¿No es la misma problemática que hoy tenemos? No son los amantes del alcohol los que dan riendas sueltas a su corazón para hablar lo que quieren, pensar lo que quieren, hacer lo que quieren y dar rienda suelta a lo que está en lo más profundo de su corazón. Ya hace 2000 años no existía la luz eléctrica, no existía la sociedad como hoy en día, sin embargo las perversiones son las mismas. De hecho, ¿qué dice? Que los cristianos, aquellos que son cristianos, son personas del día y no de la noche. De hecho, en la sociedad pasa algo muy interesante. Tienen un dicho que dicen, en la noche los gatos son pardos. ¿Qué quiere decir? Nadie me conoce, nadie me distingue y yo paso sin que nadie me vea. ¿Por qué razón? Porque las personas de bien están en sus casas, con sus familias, disfrutando de la bendición de ser hijos de Dios.
Una característica, queridos hermanos, de los creyentes es no ser nocturnos. Estar en nuestras casas a tiempo. No trasnochar. Si quiere revisarlo en su momento, es 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 1 al 8. Y dice que tenemos que hacerlo todos los días como si el Señor Jesús viniera hoy. ¿Usted se imagina que se va de rumba y el Señor Jesús llega hoy? Es un principio bíblico. La conducta identifica lo que yo digo ser. Yo no puedo decir ser cristiano y ser una persona nocturna, porque eso es abrir la tentación. Amados hermanos, la conducta es una evidencia de lo que soy yo. Por eso la pregunta de hoy es: ¿quién eres tú? Tú dices, yo soy cristiano, demuéstramelo con tu vida. Demuéstramelo con tus decisiones. Segundo punto, ¿a quién agradas? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te conduces? ¿A quién agradas? Ahora, las acciones tienen motivaciones, mis amados hermanos. Yo les he dicho, ¿por qué hay tanto joven en la calle después de cierta hora? Porque en sus hogares no son felices, con las personas que tienen no son felices. Ellos están donde tienen aprobación y tienen diversión. Y eso niega nuestra fe. Buscamos agradar ¿qué? ¿La carne o el espíritu? ¿Quién eres tú? Pablo exhorta a los tesalonicenses y les dice de manera pastoral, dice: amados hermanos, ustedes deben conducirse y agradar a Dios más y más. ¿A quién pertenece tu vida? La prioridad del cristiano no es vivir la vida como una experiencia de un laboratorio donde quiero saber qué se siente. La experiencia del cristiano es agradar a Dios por prioridad. Hechos capítulo 5 versículos 29 al 31. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole un madero. A este Dios ha exaltado con diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Hechos 5, 29 al 31. Queridos hermanos, nosotros no vamos a cambiar nuestra conducta si no examinamos las motivaciones por qué hacemos las cosas. Porque las motivaciones son las que mueven nuestras acciones. Tú puedes decir soy cristiano, pero si el centro de tu vida eres tú, tus deseos y tu carne, no vas a cuestionar tu conducta. Tú vas a pensar y vas a decir lo que dice todas las personas: ¿cómo eres? Buena persona. Porque no mato, no robo, no adultero, no hago cosas malas. Y agradar tiene que ver con una motivación. Tiene que ver con lo que está en lo profundo de nuestro corazón, con nuestra identidad en Cristo. Y la Biblia dice que ya no somos esclavos de la carne, del pecado, que estamos reconciliados con Dios, que nuestra identidad ha sido cambiada en una relación con Dios y así con nuestra familia. Y todo cambia en el mundo. Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo quiero que tú te preocupes en esta mañana
y preguntes, ¿cuál es tu deleite? ¿Servirte a ti, agradarte a ti o agradar a Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Gálatas capítulo 5 dice lo siguiente en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todos nosotros, cuando decidimos hacer algo, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Son los deseos de mi carne o es lo que Dios manda? Hoy a las 8 de la mañana, ¿qué estaba deseando tu cuerpo y tu mente? Algunos desayunar, otros dormir más. Pero ¿qué es lo que manda Dios en domingo? En el día del Señor. Para que tú cambies, mis amados hermanos, tú tienes que cambiar la motivación. Si tú eres tu Dios, y esa es la tentación desde el Edén. ¿Se acuerdan lo que Satanás le dijo en boca de la serpiente a Eva? Come del fruto y seréis como Dios. ¿Y Eva qué dijo? Está rica la fruta. Vio, deseó. ¿Cuál fue su conducta? Pero ¿cuál fue su motivación? Ser como Dios. Caer en los deseos de su carne. Por eso aquel que ha nacido de nuevo, que dice que es cristiano, tiene que revisar su conducta y tiene que revisar qué es lo que le deleita. ¿Por qué haces lo que tú haces? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? Yo no sé si ustedes se están preguntando eso. ¿Quieres agradar a Dios o te quieres agradar a ti mismo? Porque ¿qué implica agradar a Dios? Sacrificar al viejo hombre. Esa condición de pecador que tenemos todos nosotros. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y alguno dirá que no conoce cuáles son los deseos de la carne. Y el Espíritu Santo inspiró a Pablo y le dijo lo siguiente: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Por eso el mayor o la mayor luz roja en nuestra vida es cuando tú dices, yo lo deseo tanto, eso me hace feliz. Revisa. Porque tú quieres sentirte feliz y bien. Pero Dios, ¿qué te dice? Haz un alto. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. En Tesalónica dice que el principio para caer en todas las obras de la carne es comenzar a emborracharse. Porque el que está borracho, ¿qué dice? Estaba borracho. Y si es de noche, muchísimo mejor, porque nadie me ve. Las personas de bien están en su casa, están con su esposa, están con sus padres, están con sus hermanos, están felices con las personas que Dios le ha dado. Ahora volvamos a Gálatas. Dice, pero los que, dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es lo que surge primero? El adulterio, al lado de la fornicación, y son dos cosas diferentes. ¿Qué es el adulterio? Cuando el hombre o la mujer casada no solamente se acuesta, desea en su corazón. Antes de ayer más bien, con Juan estábamos en Mateo 5. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero cualquiera que desee a la mujer en su mente o en su corazón, ya adulteró. Ya es un adúltero. Pero hoy, ¿cómo lo llaman? Es un amor platónico, no estoy haciendo nada malo. Es una amistad por internet, por WhatsApp, o por Face, o por Instagram. No hemos hecho nada malo. Pero Dios, ¿qué dice? Ya adulteró en su corazón.
inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Cuántos de ustedes han estado en una taberna en medio de borrachos? ¿Qué es lo que hace más el borracho? Blasfemar, decir malas palabras. Terminan peleándose, terminan asesinándose, matándose. Amados hermanos, ¿has examinado tu conducta? Pero tu conducta tiene un proceder. ¿Saben cuál es el proceder? Las motivaciones de tu corazón. Yo le aseguro que nadie en su sano juicio está diciendo: yo voy a ir a reunirme con mis amigos para blasfemar, fornicar, adulterar, hablar cosas sucias, decir herejías, para pelearme, para tener celos, para tener contiendas, para tener envidias, finalmente homicidios. Amados hermanos, yo quiero que ustedes sepan que el Señor nos llama a que tenemos que pensar a quién queremos agradar. Y les quiero convencer de algo más, que es posible agradar a Dios, porque el Espíritu Santo nos capacita, nos dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tenemos que destruir esas viejas conductas. Y al destruir esa vieja conducta, vamos a tener una nueva conducta agradando a Dios. Romanos 5:10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Tú hoy que dices que eres cristiano, que tu identidad es ser seguidor de Cristo, yo deseo de todo corazón que tú y yo comprendamos que hay una realidad: podemos agradar a Dios, solo que nuestra motivación tiene que ser basada en que yo vivo para Dios. Por eso el pecador, ¿qué hace? Lo primero, cauteriza su conciencia o enajena su conciencia. ¿Cómo cauterizamos nuestra conciencia? Cuando nos alejamos de las cosas de Dios y vamos apagando la voz de Dios. No oramos, no leemos, no nos congregamos. Y vamos apagando las cosas de esa manera. ¿Y cómo la enajenamos? Cuando consumimos cosas que nos hacen olvidar que Dios está presente. El problema no es el alcohol, mis amados hermanos. El problema no son ni las sustancias alucinógenas, ni las cosas malas que hay en el mundo. El problema es que nosotros las tomamos y nos enajenamos con ellas. Porque nuestra motivación es nuestra diversión. Así lo llamamos. Porque nuestra motivación es el buscar la aprobación de un grupo de personas. ¿Cómo es posible que es que mi amigo me invitó a celebrar su cumpleaños? ¿Cómo le digo que no? Pues diciéndole no. Pero es mi primo, es mi hermano, es mi abuelo, es mi... La Escritura dice: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Romanos 8, versículos 15 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Tienes temor de la aprobación de los demás y no de la aprobación de Dios? La Biblia sabe que dice que el cristiano al nacer de nuevo recibió el Espíritu de Dios para preguntarse: ¿a quién debo de agradar? ¿A quién quiero agradar? ¿A mi carne? ¿A mis deseos? Esa es la lucha que tenemos. ¿Por qué caemos en pecado? No porque el otro sea borracho, no porque el otro me haya incitado, no porque la otra me haya seducido, sino porque yo he querido. Y lo tenemos que reconocer. Y si queremos cambiar en el 2025 a eso, tenemos que reflexionar cuál es la motivación para cuando tomamos las decisiones. Y recuerden que las malas decisiones es como subir un tobogán. Uno como va subiendo un tobogán, escalón a escalón, hasta que llegas
a la pendiente. Un solo pasito y ¿qué te para? Nada, hasta tocar fondo. La Biblia dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba Padre. El espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo les quiero pedir de todo corazón, mis hermanos, que este 2025 empecemos a tomar decisiones para cambiar. Podemos agradar a Dios. Yo sé que nosotros sabemos que somos pecadores, que luchamos con el pecado, que muchas veces vamos a caer, que son acciones a veces que no las planeamos, porque al cristiano le pasa eso, pero que no sea premeditado, que tú no planees hacerlo. Si tú ya te conoces, si ya sabes, toma buenas decisiones, aléjate del pecado, aléjate de las circunstancias, aléjate de la noche. Estamos capacitados por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3 versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amados hermanos, no busquemos la aprobación del mundo. El mundo no está buscando aprobarnos, lo único que está buscando es tentarnos, que defraudemos, que nosotros caigamos en pecado. La Biblia dice que Satanás está como león rugiente presto a querernos devorar. Él quiere que tu fe falle, que tú estés convencido que no eres un hijo de Dios, que eres una oveja negra, que eres lo malo de la familia, que eres lo malo de tu círculo de amigos y que no puedes hacer más. Y Dios, que te dice a través de tu palabra: has recibido al Espíritu Santo, ese Espíritu que te libera de la esclavitud del temor, el temor de la aprobación, el temor de querer ser feliz con las cosas de este mundo. El Espíritu de Dios te dice que tú puedes clamar a Dios y decirle: papito Dios, soy tu hijo, socórreme, auxíliame. Juan capítulo 15 versículo 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Yo quiero que tú conozcas algo. Si tu identidad es ser cristiano, tu conducta tiene que cambiar. Y para que cambie tu conducta, tiene que cambiar la motivación de todo lo que tú quieres hacer. ¿Quieres agradar tu cuerpo? Pues quédate a dormir todos los días en tu cama. ¿Quieres agradar a tu cuerpo? Ríndete a todos los vicios. ¿Quieres agradar a Dios? Busca la santidad, la justicia, la piedad. Mateo 10, 35 al 37, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Casi siempre los que te ponen en tentación te van a decir: si me amas te quedas, si me estimas, si me aprecias. ¿Quién eres tú? Tu identidad está definida por tus motivaciones, por tus prioridades. Y la meta del creyente, amados hermanos, tiene que ver con estar con Cristo. La meta del creyente es agradar a Dios. Solo así podrás compartir su reino y su gloria. Queridos hermanos, muchos de nosotros llamamos de fanáticos a quien deberíamos estar posiblemente muchas veces imitando. Vivir para agradar a Dios tiene que ver con quién eres tú. Cristo murió para que tengamos vida y vida en abundancia.
Amados hermanos, la Biblia dice que en el día del Señor, en la eternidad, será glorioso, maravilloso. Y no serán 2 horas, será un día completo. Segunda de Corintios 13:11 dice: por demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y la paz será con vosotros. Nuestra meta diaria, mis amados hermanos, no importa cuánto tiempo estés en el cristianismo o hace cuánto tiempo hayas creído, no importa si eres diácono, anciano, pastor o solamente un miembro de la iglesia, es agradar a nuestro Dios. Por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, nosotros sabemos cuándo estamos pecando, cuándo estamos dando deleite a nuestra carne. La Escritura, miren lo que dice en Gálatas capítulo 5. Ya hemos leído las obras de la carne, esas cosas donde nos deleitamos. ¿Saben? Muchos se deleitan en enojarse, en estar furiosos, en levantar la voz, en humillar a los demás. La Biblia dice que las envidias, los homicidios, la borrachera, las orgías y cosas semejantes son producto de la carne. Dice: mas el fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Saben? Yo esperaría que dijera: no forniques, no adulteres. No dice eso. Dice: el fruto del Espíritu Santo, estar lleno del amor de Dios, del gozo de Dios, de la paz que da Cristo, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Con tales cosas no hay ley. Una puerta para cualquier pecado es el miedo a no ser aprobado por los demás. Me va a dejar de querer, ya no va a ser mi amigo, no me va a invitar más. Oiga, ¿y de qué te pierdes? Hay personas que se sienten morir simplemente porque no se fueron a divertir como el mundo se divierte. ¿Y dónde está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza? Tenemos tanto por qué estar agradecidos con Dios. Tenemos hogares en paz, hogares bendecidos por Dios, hijos que criar, hijos que ver crecer, esposas o esposos que envejecer. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Quién eres tú? Tercer punto, ¿cuál es tu carácter? Hemos hablado de la conducta y hemos hablado de agradar, de la motivación, o sea, las acciones de la conducta, las motivaciones. Ahora, la diferencia entre un fariseo y un cristiano es su carácter. Usted hoy está recibiendo la palabra de Dios y usted está entendiendo que cuál es el camino a seguir. Cuando dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, Él nos mostró un camino. Él no fue un hombre fariseo. Él fue a las bodas, comió, bebió, paseó, fue al día del Señor, tuvo una vida normal como nosotros, trabajó, pero nunca fue un fariseo. Pero el fariseo dice una cosa, escucha una cosa y decide otra cosa, porque no tiene carácter. Juan 15, versículos 12 al 17. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Tú eres amigo de Jesús? ¿Eres amigo de Jesús? Esa es tu identidad. Lo que haces y por qué lo haces es importante, pero lo tienes que determinar en tu corazón.
Porque tú puedes comenzar el año diciendo, voy a hacer una lista de acciones. Este año no voy a faltar a la iglesia, este año no voy a decir malas palabras, este año va a ser esto, esto. Y en la primera coyuntura, ¿qué es lo que está puesto a prueba? Tu carácter. ¿Eres fiel a tus palabras? ¿Eres fiel a tus compromisos? Carácter es la suma de la conducta con la motivación correcta. ¿A quién quieres agradar? Porque como leímos hace un instante, para agradar a Dios posiblemente hay que desagradar a algunos hijos, a algunos padres, a algunos cónyuges, a uno mismo. Ser de carácter es ser una persona de principios. No hacer lo que políticamente es correcto. El próximo cumpleaños del borracho de la esquina, ¿vas a ir a saludarlo y a celebrarlo? ¿Cuáles serán tus decisiones este año? Porque la falta de carácter es una falta de moral, una falta de templanza. Es una forma deshonesta, sin ética y de poco amor de comportarnos. ¿Quién eres tú? Porque ser de carácter no es gritar más, sino eres ser constante, perseverante en todas las cosas que le agradan a Dios. Posiblemente desagradándote a ti y desagradando a muchos. Recuerda que Satanás y sus servidores tienen solo un plan: que falles en tu fe, para que dudes de tu identidad. Y yo te voy a decir hoy, si tu conducta va a cambiar, tú tienes que revisar tus motivaciones, a quién vas a agradar. Y si vas a agradar a Dios, tienes que ser firme con tus decisiones de hoy en adelante. ¿Quién eres tú? Tu carácter definirá hoy quién eres tú, no tu confesión. Yo soy cristiano. Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Cristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren, todo el libro de Hebreos nos dice que Jesús es nuestro sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Nos dice que Él es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto por el cual tenemos el perdón de nuestros pecados. ¿Saben cómo termina? Diciéndonos que Él nos está haciendo aptos para toda buena obra. No está diciendo, ay, es que es una buena obra lo que tú llamas buena obra. Porque tú puedes llamar buena obra cosas malvadas que Dios condena. Acá dice que en toda buena obra, para hacer la voluntad de Dios, haciendo Él en cada uno de nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero convencerte, querido hermano, si hoy tú te quieres abandonar a la identidad cristiana, tu conducta tiene que cambiar, tu motivación tiene que cambiar y tienes que estar firme. El estar firme, el tener carácter, es tener dominio propio. No vayas a pensar que tú me puedo ir con mis amigos y voy a resistir. La Biblia dice que al pecado hay que huir. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y 2 Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Tenemos cómo agradar a Dios? No tomen malas decisiones. Revisen sus motivaciones y sean hombres y mujeres de carácter.
Eso no significa gritar más, ni ser violentos, sino ser firmes, constantes. 1 Pedro 5:10, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Dios está comprometido con que nuestra identidad crezca en nosotros. El deseo del creyente, el deseo del nacido de nuevo es agradar a Dios, y seremos creyentes maduros en la fe cuando priorizamos a quién agradar. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Espero que sí. La identidad en Cristo es algo que se va conformando día con día a lo largo de la vida cristiana. Cada vez que nos acercamos al mundo, el mundo quiere que adoptemos su identidad. ¿Se han dado cuenta que usted se acerca a las personas que no son cristianas? Su forma de hablar cambia, su forma de pensar cambia, sus decisiones cambian. Usted se reúne entre cristianos y se aleja de los no cristianos. ¿Y qué cambia? Su forma de hablar, sus prioridades. Lo valioso se vuelve realmente valioso. Cuando estás entre cristianos, tu esposa tiene un valor importante, tus hijos tienen un valor importante, tu iglesia tiene un valor importante. Hoy es momento, mis amados hermanos, a entender que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valor, para priorizar en nuestra vida y mantenernos firmes como un soldado en nuestra fe. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Recuerda que del corazón también manan nuestros pecados. Mateo 15:18-20. Pero lo que sale de la boca del corazón, sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Tito capítulo 2 versículos 7-8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Miren, queridos hermanos, yo quiero terminar con una gran conclusión y sencilla. ¿Quién eres tú? Si tú dices que eres cristiano, tienes que revisar tu conducta. ¿Qué es la conducta? Tus acciones. Tus acciones. Pero tus acciones responden a las motivaciones. ¿A quién quieres agradar? ¿Este año te quieres agradar a ti o a Dios? Ahí tus prioridades van a cambiar. Y al cambiar tus prioridades, ¿saben quiénes van a ser los únicos beneficiados? Primero, tú mismo. Segundo, tu hogar, tu familia, tu vida, tus padres, tu madre, tu padre, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu iglesia. Y honrarás a Dios. Y eso definirá que eres un hombre o una mujer de carácter. Y recuerda que estamos capacitados por Dios. Nos ha dado su Santo Espíritu. Nos ha dado un corazón nuevo. Nos ha dado un espíritu nuevo. Una mente renovada. Y nos ha dado su Espíritu. No puedes decir que no. Porque si eres cristiano, tienes una sola prioridad: agradar a Dios y nada más. Amén. Amén. Amado Señor y buen Dios,